En este momento estamos 34 personas en el salón de clase. Entonces, vamos a recapitular un poquito para volver otra vez a tener la sintonía en el tema, ya digamos, teniendo en cuenta que tuvimos una semana en que estuvimos distanciados y es posible que estemos ahí un poquito medio desubicados. Entonces, habíamos dado el inicio a lo que era el proceso del tratamiento de una emulsión. Habíamos mirado, digamos, la definición de qué era una emulsión, los principios que se tienen para hacer un tratamiento de emulsiones, las condiciones que se deben dar para que se presente como tal una emulsión. Habíamos también mirado, digamos, aquí estamos visualizando también en esta diapositiva que vemos, ¿sí? Lo concerniente a los métodos de tratamiento de las emulsiones. Antes de esto ya habíamos hablado de las diferentes formas de clasificar la emulsión. Y teniendo en cuenta acá la parte de lo que son los métodos, habíamos mencionado que tenemos unos métodos convencionales y unos métodos que se definen como nuevas tecnologías. Haciendo, digamos, la salvedad que la palabra nuevo no quiere decir que en el tiempo sean muy recientes, simplemente que han sido métodos que se han aplicado bajo un esquema de laboratorio o planta piloto, pero que, digamos, algo les falta al método para poderlos aplicar de forma industrializada. ¿Sí? Algo le falta al método, alguna cosa no hace que, digamos, sea un método de aplicación convencional. Dentro de la parte de los métodos convencionales, vamos a mirar o miramos lo que era la clasificación del tratamiento, teniendo en cuenta si es una emulsión de agua en aceite o una emulsión de aceite en agua. Recordemos que siempre mencionamos la fase dispersa y en la segunda palabra o la segunda sustancia que mencionamos hace referencia a la parte continua. Entonces, la parte continua es la que está en mayor proporción y la fase dispersa es la que está en menor proporción. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos de una emulsión de agua en aceite, entonces la fase continua es el aceite y por eso hace referencia aquí al tratamiento de crudo, porque están teniendo en cuenta, digamos, la fase mayoritaria. Y en la segunda visualización que vemos acá, vamos a proyectar para poder colocar aquí, listo, para poder colocar nuestro puntero, listo. Y aquí sería tratamiento de aguas, haría referencia a lo que es el manejo de una emulsión de aceite en agua, donde el agua sería la fase continua, la que está en mayor proporción, y por eso acá se menciona como un tratamiento de agua. Mirando la parte del tratamiento del crudo, vamos a tener 5 formas o 5 mecanismos de tratamiento que están relacionados por lo general a un equipo. ¿Sí? Están asociados a un equipo que hace una tarea particular para hacer el proceso de rompimiento o ruptura de la emulsión. Entre estos equipos o tratamientos están los gun barrel, los calentadores, los tratadores térmicos, los tratadores electrostáticos. Y está el tratamiento químico, que el tratamiento químico es aplicado indistintamente si es un tratamiento de una emulsión de agua en aceite o si es un tratamiento de una emulsión de aceite en agua. Entonces el tratamiento químico está presente para los dos esquemas, para los dos tipos de emulsiones, haciendo la observación de que no quiere decir que el químico sea el mismo, ¿sí? Se aplican químicos, pero el producto químico, lógicamente, es diferente en cada uno de ellos. Habíamos hecho, digamos, una revisión también en ese tratamiento químico, digamos, cuál es la importancia de manejar las concentraciones adecuadas, qué es lo importante que es el manejo de la compatibilidad química, de tal manera que el tratamiento químico que yo aplique
no me solucione este problema y no me vaya a generar otros problemas. Es decir, que sea amigable con el proceso. De lo contrario, puede ser muy buen rompedor de emulsión, pero si me genera espumamientos, si me genera deterioros o degradación de algún material, de alguna sustancia asociada a otro proceso, pues va a ser un producto químico que no va a ser amigable con mi proceso y seguramente, o la condición es que no lo vamos a poder aplicar como tal. Entonces, cuando habíamos hablado de la parte de los tratamientos químicos, pues primero antes habíamos hecho lo que era importante, la definición de lo que se quiere, que lo que queremos es retirar el agua que está emulsionada, ¿sí? En una emulsión de agua en aceite. Todo esto que le estoy diciendo simplemente es un recorderis, un repaso de lo que hemos visto en nuestra clase anterior. Entonces no voy a detallar, simplemente voy a avanzar un poco más rápido para volver otra vez al punto donde habíamos quedado en nuestra clase anterior. Aquí en la parte del tratamiento químico de las emulsiones, nos da una explicación de cómo sería una posible forma de que el químico ataca, ¿no? Entonces, recordémonos que nosotros en una emulsión vamos a tener las dos sustancias inmiscibles, el agua y el aceite. Vamos a tener un agente emulsificante, es decir, un agente que va a actuar como el cascarón de la gota, ¿sí? Que va a hacer o me va a impedir que esa gota no esté como agua libre, sino que esté como agua emulsionada y agitación. Entonces, cuando hablamos de ese agente emulsificante, ese cascarón que está encerrando a mi gota de agua y que no la deja unirse a otras gotas y no la deja que el proceso de gravedad actúe sobre ella, es allí en donde, digamos, el tratamiento o gran parte de los tratamientos van a estar direccionados. Porque el tratamiento químico lo que va a buscar es debilitar ese cascarón que alberga la gota de agua. Nosotros colocamos un símil y asociamos a la parte de la burbuja, ¿cierto? Cuando generamos la burbuja de jabón, ¿sí? Con la que se juega, identificamos que dentro de la burbuja el fluido que está es el aire, ¿cierto? Y la capa jabonosa es la que hace, digamos, la estructura que encierra ese fluido aire dentro de esa burbuja. Entonces, el equivalente a nosotros sería, el fluido equivalente de nosotros no sería aire, sino lógicamente sería agua, en el caso de una emulsión agua-aceite, y la estructura que está encerrando esa burbuja, pues puede tener multi origen. Por lo general está asociado a asfaltenos, a parafinas, a material orgánico de alto peso molecular. Entonces, ese es el que hace y el que causa ese encerramiento de esa gota de agua. Entonces, nuestro químico estará direccionado a debilitar esa pared que hace esa envoltura como tal. Sin embargo, también leíamos y nos decía que en la literatura que hay tantos productos químicos que pueden actuar como rompedores de emulsión y habrán tantas sustentaciones técnicas de cómo actúan. Entonces, porque digamos, aquí también está relacionado un poco la parte del secreto comercial e industrial de las empresas que venden producto químico, ¿sí? Porque puede ser, digamos, tienen unos principios y tiene de pronto unos aditivos que hacen otra función. Entonces, no está totalmente dicho todo sobre, digamos, el accionar del tratamiento químico, pero básicamente, digamos, está direccionado a debilitar esa capa de agente emulsificante. Y habíamos después hablado del primer equipo, que es la parte del tratamiento del gun barrel, ¿sí? Este equipo que estamos visualizando en la imagen, realmente, digamos, es un equipo sencillo, donde el principio de funcionamiento básicamente va a estar en esta sección, en la parte baja, ¿sí? Donde va a tener un difusor o un distribuidor, ¿sí? Entonces, imaginémonos, o todos hemos tenido, digamos, la experiencia visual de ver una pecera, ¿sí? El difusor de oxígeno, cuando vemos una pecera que toma el aire y hace ese burbujeo de microgotas, ¿sí?
o microburbujas de aire, perdón, en una pecera. Entonces, esa va a ser un poco la función del difusor acá en el Gull Barrel. Entonces, lógicamente aquí lo que vamos a mirar es que vamos a tener una entrada de mi fluido problema, que es la emulsión, ¿sí? Que va a ingresar por la parte superior y va a descender por el tubo central, ¿de acuerdo? Hasta que va a llegar al fondo, donde va a estar ubicado el difusor o el distribuidor. Ese difusor y distribuidor lo que va a hacer es una especie de aspersión, ¿sí? Me va a generar, digamos, una aspersión de mi emulsión. Y en esa aspersión lo que yo estoy tratando es de hacer mecánicamente una redistribución de mi fluido problema. De tal manera que yo voy a tener un colchón de agua, esto que vemos acá, se le conoce como un colchón de agua, es decir, un asentamiento o una altura asociada a agua, ¿sí? Eso es lo que se le llama un colchón de agua en esta parte de los equipos. Entonces, ese colchón de agua, al yo hacer la difusión y distribución, digamos, de esa emulsión problema, pues seguramente en esa distribución pues voy a generar un esfuerzo mecánico sobre las gotas de agua y lógicamente voy a hacer ese esfuerzo mecánico, va a tratar de debilitar ese agente emulsificante y una vez ese agente emulsificante esté debilitado y se encuentre con una colchón de agua, con una sustancia afín a la gota, pues va a haber un mecanismo de facilitación de quedarse esa gota dentro de ese colchón de agua, ¿sí? Y liberar ese agente emulsificante. Entonces, en esa medida voy haciendo yo el retiro del agua emulsionada y voy también haciendo la separación de mi crudo. Teniendo en cuenta que los procesos no son 100% eficientes, voy a tener un proceso de transición que ustedes lo ven acá. Ese proceso de transición haría referencia, digamos, a esta porción, ¿sí? A esta porción que está acá de emulsión, que digamos el tratamiento del Gull Barrel no es capaz de manejarlo, ¿sí? Es decir, ese sería el remanente asociado a la eficiencia del proceso. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en la parte superior vamos a tener nuestra salida de crudo, ¿sí? En la parte superior vamos a tener un compartimiento aquí donde vamos a manejar la parte de los gases. Entonces aquí va a quedar toda la parte de los gases que va a tener acá una condición de igualación, una línea de igualación, donde se va a unir a la parte superior del tubo por donde ingresaba nuestra emulsión problema, ¿cierto? Entonces estos gases van a tener acá un retiro, una salida. Entonces, ese sería, digamos, el arrastre o el despliegue o la salida de los gases que va a salir por la parte superior. Y lógicamente acá, si se dan cuenta, aquí tenemos toda la línea nuestra de conducción asociada a lo que es el retiro del fluido acuoso, ¿sí? Manteniendo siempre que este colchón de agua quede superior o el distribuidor quede inmerso dentro del colchón de agua. Si ustedes se dan cuenta acá, este compartimiento, como vamos a tener un poco de gases disueltos, pues aquí hay una especie como de sifón o una especie como de trampa de gases, ¿sí? De tal manera que si aquí hay un arrastre o una presencia de gases, ¿sí? No se sobrepresione aquí esta condición del fluido líquido y no se genere de pronto baches o bolsas de gas, sino que el gas vaya siendo retirado y vaya saliendo por esta parte superior que aquí ustedes ven, ¿sí? Entonces aquí va a estar concentrado toda la parte del gas, que acá con el proceso de la línea de igualación va a ir a conectarse hacia la salida del gas. Entonces aquí vemos de manera muy sencilla, sistematizada, descriptivamente, el proceso de cómo maneja o cómo funciona el equipo Gull Barrel en la parte del tratamiento de las emulsiones. Otro equipo que ya habíamos visto, que ya habíamos hablado sobre él, es la parte de los calentadores, ¿sí? Tenemos aquí podemos visualizar dos tipos de calentadores, ¿sí? Un calentador que está mencionado de forma
directa, calentador directo y un calentador de tipo indirecto. En la parte del calentamiento directo es fácil identificarlo porque se llama directo. Y es porque, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un tubo que se denomina tubo de fuego. Es decir, aquí internamente se va a dar un proceso de flama, de llama, ¿sí? Va a calentar este tubo como si fuera, digamos, una especie de resistencia eléctrica, pero no es corriente eléctrica, sino es fuego. Se llama tubo de fuego, se va a calentar, ¿cierto? Por aquí va a entrar la emulsión y en contacto de mi emulsión, problema con este tubo que está caliente, va a haber un proceso de transferencia de calor, ¿sí? Hacia la emulsión, la va a calentar y una vez la va a calentar, ¿qué es lo que va a suceder? Va a debilitar el agente emulsificante que está encerrando a mi gota de agua. Entonces, una vez yo debilito ese agente emulsificante a través de un aumento de la temperatura, voy a poder hacer ese retiro de esa agua. Una observación es que este equipo, para hacer ese proceso de tratamiento de emulsión, no funciona solo, porque él simplemente caliente. El calentamiento per se no me da el proceso de eliminación del agua, sino que va a ser un equipo que va a tener que conectarse aguas abajo con otro equipo para completar el proceso de retiro del agua emulsionada. Entonces, un calentador por lo general está conectado aguas abajo de él con un equipo, por ejemplo, Coolbarren, para que el equipo Coolbarren como tal sí hace el proceso ya de retiro de mi líquido acuoso, de mi agua, ¿de acuerdo? Aquí vemos también el otro equipo que es un calentador indirecto, como su nombre lo dice. La parte del calentamiento indirecto está relacionada a que el tubo de fuego no está en contacto directo con la emulsión, sino que está en contacto directo con otro fluido. Por lo generalmente puede ser agua, ¿sí? O un aceite térmico. Pues, de tal manera que el tubo de fuego calienta ese fluido y ese fluido después le transmite el calor a otra tubería por donde va a ingresar mi emulsión problema, ¿sí? Entonces, de esa manera se hace una transferencia del calor a través del fluido para calentar el tubo, la tubería por donde va a ingresar mi emulsión. Se llama indirecto por esa forma. Si se dan cuenta, digamos, aquí en el proceso directo, lógicamente, pues al calentar directamente el fluido, pues el proceso va a haber una mejor transferencia. Sin embargo, es un proceso que puede tener un alto riesgo desde el punto de vista de si hay una falla en el tubo de fuego, puede generar, digamos, un evento no deseado desde el punto de vista de accidentalidad. Cosa que el tubo del calentador indirecto puede tener, digamos, un mejor mecanismo o unas menores consecuencias en el evento que el tubo de fuego tenga alguna afectación y alguna ruptura, no entre en contacto directamente con el fluido problema que tiene de todas maneras un hidrocarburo. Por favor, ¿me están escuchando? ¿Todos me están escuchando? Sí, claro, profe. Sí, señor. Sí, claro, profe. Listo, Sí, señor. listo, gracias. Gracias. Entonces, miremos, eso ya lo habíamos hablado, digamos, en nuestra clase anterior, en la parte de los calentadores. Habíamos mirado acá, creo que habíamos quedado en este equipo como tal. Este equipo se llama tratador térmico. En la medida que vamos mirando, digamos, los equipos, nos vamos a dar cuenta que empiezan a haber fusiones como entre equipos. Y eso es lo que nos da, esa es la impresión que nos da acá con este equipo tratador térmico, porque si se dan cuenta, tiene, digamos, un esquema muy parecido al Coolbarren, ¿sí? Pero también tiene un elemento abajo de tubo de fuego que es un calentador. Entonces, es como si nosotros fusionáramos un Coolbarren con un calentador, nos daría como resultado un tratador térmico.
Entonces revisemos cómo es el proceso y el esquema del manejo del fluido problema en este equipo. Entonces, en la parte superior está la entrada de nuestra emulsión, ¿sí? Ingresa por esta tubería, desciende, ¿sí? Sobre la parte del fondo, nos vamos a encontrar un distribuidor, es decir, tal cual como en el Gus Barren, encontramos un distribuidor y ese distribuidor va a estar ubicado inmerso o dentro del colchón de agua. Entonces va a aplicarse el mismo principio de lo que es el Gus Barren, ¿sí? Con la observación de que adicionalmente vamos a tener, aquí está nuestro, perdón, aquí va a estar nuestro tubo de fuego, ¿sí? Entonces aquí estará nuestro tubo de fuego, que sería como el elemento similar a lo que hablamos del calentador. Entonces, si se dan cuenta usted, el tubo de fuego me va a calentar el colchón de agua, ¿cierto? Entonces aquí va a ingresar mi fluido problema, mi emulsión problema, va a generar ese distribuidor, esa aspersión de gotas y vamos a encontrar un fluido caliente. Entonces, si ya mecánicamente este sistema distribuidor debilitaba el agente emulsificante de la gota, pues el calentamiento le va a generar una mayor eficiencia a ese proceso de debilitar mi agente emulsificante, teniendo en cuenta como resultado la liberación de esa gota en el colchón de agua y retirando, digamos, la fase de crudo. Entonces, igual, aquí vamos a tener una salida asociada al agua, que ya estaría en una condición libre. Aquí tendríamos la salida asociada a nuestro crudo, que es lo que estamos buscando. Y si se dan cuenta, pues aquí, teniendo en cuenta la misma observación que hicimos en el Gus Barren, pues los procesos no son 100% eficientes. Entonces, aquí habría una columna asociada, digamos, a la emulsión, que, digamos, debido a esta condición o este mecanismo, no tuvo una respuesta satisfactoria para hacer la ruptura o la liberación de esa agua emulsionada. Aquí en la parte de arriba, si se dan cuenta, pues está la salida de gas, ¿sí? Básicamente acá pues se le da el nombre de ecualizador de gas. Esto con el fin de que, como estamos manejando un fluido que tiene presencia de gases, pues no vaya a haber una sobrepresión en el sistema, aquí no se va a presionar. Entonces lo que vamos a buscar es darle salida a esa cantidad de gas para que el sistema no se sobrepresione y tengamos un problema de tipo de seguridad. Entonces, lógicamente acá estamos la salida de gas, aquí va a haber también gas remanente y aquí tendremos la salida de nuestro gas que iría ya a un proceso. Si se dan cuenta, en la salida de gas pues está colocado un extractor de niebla muy similar, digamos, a lo que habíamos visto en los equipos separadores, ¿no? Donde la salida de gas tenía un extractor de niebla, donde acá, en esta parte, vamos a favorecer es el proceso de la coalescencia, ¿sí? Vamos a favorecer el proceso de la coalescencia. Bueno, ahí quedó escrito un poco feo. Entonces, ese sería nuestro equipo tratador térmico, ¿sí? ¿Qué nos dice acá la lectura? Dice la emulsión, ¿sí? Entra por la parte superior donde existe una zona de separación de gas. Aquí lo estamos mirando, qué es lo que nos está diciendo. Aquí entra nuestro fluido problema. Hay una separación el cual es retirado por el tope del equipo de pasar por un extractor de niebla, como acabamos de mencionar. El líquido fluye hacia el fondo a través de una tubería bajante donde se puede retirar el agua libre. Si este equipo se encuentra aguas abajo, ya habíamos visto también en nuestra clase pasada lo que era el FOCU, ¿sí? El FUCO, que es un separador trifásico especializado en manejar grandes volúmenes o cantidades de líquidos, ¿no?
y poca cantidad de gas. Es el equipo que mencionábamos también en esta clase pasada. Dice, entonces dice que si antes, es decir, aguas, aquí me está diciendo aguas arriba de él, o sea, antes de pasar a este equipo, hay un FUCO, que es un Free Water Canop. Entonces el diseño como tal de esta zona en la parte baja, pues será menor, ¿sí? Esto es con el fin de la parte ya de manejo de los volúmenes, los flujos y el diseño como tal del elemento. Dice, en la parte inferior del equipo ocurren dos procesos más. Primero, el calentamiento del líquido, pues allí se encuentra un tubo de fuego, ya lo hemos dicho. Segundo, un lavado de crudo, es decir, el crudo sucio, es decir, con alto contenido de agua, es forzado a pasar a través de una zona de mucha agua, con lo cual favorece la coalescencia de las gotas de agua que se encuentran dispersas en el aceite, obteniendo, digamos, un crudo con menor cantidad de corte de agua. Eso es lo que tenemos acá en nuestra diapositiva. Ahora vamos a entrar a mirar el equipo electrostático, ¿sí? Es un equipo ya mucho más complejo, es un equipo que ya tiene, digamos, una mayor instrumentación. Y aquí funciona al principio como lo maneja, como hablábamos en el anterior. Parece ser que es la fusión de los procesos anteriores. ¿De acuerdo? Esperemos acá. Hay alguien que está en la sala de espera, Andrés Felipe. Ahora vamos a dejar que ingrese. Listo, ya ingresó Andrés Felipe. Ok, listo. Volvemos entonces aquí a nuestra imagen, ¿sí? Entonces, les mencionaba que ya es un equipo más robusto, ¿sí? Entonces, esta es una imagen visual, también con los elementos internos. Vamos a tener tubos de fuego, si se dan cuenta, por aquí entra la emulsión. En la emulsión va a estar separado, va a haber dos compartimientos. Un primer compartimiento que está en esta zona, perdón. Espérate, cambio acá. Un primer compartimiento que estaría asociado o relacionado con esta zona. ¿Sí? Aquí está lo que es el tubo de fuego, ¿sí? Que está la parte del de la llama para calentar el fluido que se va a encontrar en este bafle, en este compartimiento. Estos tubos superiores son simplemente los tubos de los gases de escape de la combustión del tubo de fuego, ¿sí? Es donde van a salir, digamos, los gases de la combustión, seguramente CO2. Aquí entonces nos vamos a encontrar con la zona de calentamiento. Entonces, si nos damos cuenta acá, vamos a tener un calentador incorporado acá. Aquí en este segundo compartimiento va a estar asociado, digamos, a un proceso electrostático, ¿sí? ¿Qué es un proceso electrostático? Básicamente, vamos a tener unas platinas, ¿sí? Donde se les va a aplicar un voltaje. Esto va a ser un alto voltaje, no son voltajes pequeños, son voltajes altos. Y esas platinas, y con la aplicación de ese voltaje, vamos a generar un campo electrostático, ¿sí? Ese campo electrostático va a influenciar las gotas de agua, porque las gotas de agua, la molécula de agua, tiene unos dipolos, es decir, tiene una orientación de cargas. Entonces, al tener, digamos, esa diferencia de potencial o ese sistema de placas que me está generando un campo electrostático, lo que va a hacer es que atraer, ¿cierto? Va a dar una fuerza como de atracción a la gota, de tal manera que la gota la pueda liberar, ¿cierto? Entonces, me va a ayudar a arrastrar o atraer esas gotas para que estas gotas ya se unan en una gota más grande, es decir, para que la coalescencia empiece a actuar y empiece a tener la parte de la separación. Entonces, si se dan cuenta, digamos, en este primer compartimiento vamos a tener una salida de agua, porque aquí lógicamente pues va con el calentamiento. Ojo,
muy seguramente antes de este proceso, yo les mencionaba a ustedes que para hacer el tratamiento de una emulsión no aplicamos únicamente un solo procedimiento, puede ser un procedimiento o tratamientos en cascada, ¿cierto? Seguramente lo primero que vamos a aplicar es un químico, ¿sí? Entonces ese químico me va a aportar una proporcionalidad en la ruptura de mi emulsión. Después vamos a generar, digamos, otros equipos, un Gullbarren, un tratador térmico, o después de un tratamiento químico, aguas arriba del tratador electrostático, puedo tener un tratamiento químico. Eso va a depender de la dificultad del tratamiento de la emulsión. Entonces ese diseño va a estar asociado, digamos, a la problemática que tenga de mi crudo y mi problemática de emulsión que tenga. Entonces, vamos a ver acá entonces alguna explicación asociada, digamos, a la descripción de lo que es mi tratador térmico. Aquí alguien me está escribiendo, Sandra Rodríguez, profe, ¿qué fallas puede tener el tratador? ¿Me estás hablando del tratador electrostático? Si quieres, Sandra, puede activar el micrófono y hacer de pronto la pregunta o ampliar de un poco mejor la pregunta. Sandra. Sandra no está. ¿Sí? ¿Me escuchas, Sandra? Usted estaba haciendo una pregunta en el chat. Bueno, entonces sí, ella me está haciendo aquí en el chat la pregunta de qué es lo que más puede fallar, digamos, en el tratador electrostático. Bueno, aquí las fallas pueden estar clasificadas, ¿no? Porque, bueno, podemos tener fallas operativas, es decir, que se haga una mala operación desde el punto de vista de los manejos de los caudales para los cuales está diseñado el equipo. Es decir, acordémonos que nosotros vamos a tener en campo vamos a tener una operación, ¿cierto? Y en una operación, si bien es cierto, hay un promedio de manejo de los fluidos, pues todos los días puede variar eso, ¿no? En unos rangos. Claro, no vamos a tener, digamos, cambios abruptos, pero la operación va a tener cambios porque un pozo se salió, porque un pozo ingresó, aumentan, disminuyen, ¿sí? Hay diferencia. Entonces, las fallas de los equipos, desde el punto de vista operacional, van a asociarse a ese manejo técnico que los operadores le den para que los equipos respondan eficientemente al proceso. Eso podría ser una falla operativa, el manejo adecuado de los fluidos para que respondan con la eficiencia requerida. Ya entonces, como puntos débiles del equipo, vamos a darnos cuenta que, lógicamente, él tiene unos tubos de fuego. Esos tubos de fuego hay que hacerles un mantenimiento. Esos son tubos de fuego que van a estar inmersos o en contacto con agua. Seguramente ya sabemos que el agua que se maneja en un campo de producción son salmueras, es decir, agua con altas concentraciones de sales, ¿sí? Entonces, pueden afectar, digamos, la metalurgia asociada, digamos, a la tubería, entonces puede afectar la parte de la tubería desde el punto de vista de corrosión. Lógicamente también aquí pues vamos a tener un elemento eléctrico, ¿sí? Porque aquí vamos a tener un transformador donde va a manejar la parte del alto voltaje. Entonces toda la parte asociada a fallas correspondientes a la parte eléctrica, entonces todas las que ustedes puedan imaginar o que se conocen, es decir, un sobrevoltaje, una caída de voltaje, es decir, si hay interrupción del fluido eléctrico, pues lógicamente no va a tener, digamos, la alimentación de no va a tener alimentación para generar, digamos, la corriente y la diferencia de potencial, entonces la parte eléctrica fallará. Pues aquí hay unos componentes eléctricos que pueden estar sujetos a esas condiciones. Esto tiene que, si tiene la parte eléctrica, tendrá que estar aterrizado, es decir, manejar la parte de las tierras,
si tiene la parte eléctrica o como un equipo metálico, pues va a tener que manejar toda la parte de protección de lo que son las descargas eléctricas, ¿sí? Entonces, aquí si vamos a manejar, digamos, un crudo, que lógicamente acá vamos a manejar crudos semipesados, pesados o extrapesados, pues toda la parte de la viscosidad, ¿sí? Entonces vamos a tener que manejar que aquí seguramente van a haber depósitos o asentamientos de material orgánico pesado, entonces va a tener, digamos, un proceso fuerte de ensuciamiento. Entonces, pueden haber un número bastante significativo de problemáticas asociadas al equipo. Todo eso va a depender y estará también asociado a las rutinas de mantenimiento, a las rutinas operativas, al manejo de los flujos y caudales que se manejen en la operación, al manejo de los controles de química, ¿cierto? Porque aquí también como va a entrar un fluido multifásico, vamos a tener que, aparte de ustedes, bueno, para que sepan, digamos, en un campo de producción se manejan muchas químicas para muchas cosas, ¿cierto? Entonces, aquí hemos mencionado una química que es para romper la emulsión, pero hay otra química que se debe adicionar a todo lo que está relacionado con presencia de agua, que es la química de inhibidor de corrosión, de inhibidores de bacterias, inhibidores que son los biocidas, a química de incrustaciones, si el crudo es muy pesado, pues se va a manejar una química de diluyentes. Entonces hay una infinidad de tratamientos químicos que están orientados a diferentes causas o orígenes para tratar una problemática. Entonces tiene que haber, digamos, toda una compatibilidad de productos químicos y va a tener una regularidad de aplicación. Es decir, que se apliquen las dosis, que funcionen las bombas. Entonces, si se despapayan, digamos, toda la parte de inyección de química, de productos químicos, entonces vamos a generar problemáticas. Entonces, por ejemplo, si la bomba de inyección de química, de inhibidor de corrosión dejó de funcionar, se paró, se averió, o el sistema de sustitución energético para que funcione esta no sirve, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a subir, digamos, la velocidad de corrosión y vamos a tener problemas de corrosividad. Si o hay fallas en pues va a haber una mayor viscosidad y vamos a generar seguramente algunos problemas de fluidez, de taponamiento, hasta llegar de pronto a problemas de taponamiento. Entonces, los problemas pueden ser muy variados y pueden tener muchos orígenes. Entonces, creería que de pronto con eso le doy respuesta en algo a lo que Sandra Rodríguez nos pregunta. ¿Cada cuánto se le hace mantenimiento a un equipo? Eso puede ser variable, es decir, y hay diferentes tipos de mantenimiento, ¿sí? Hay algunos mantenimientos que son muy sencillos y son mantenimientos que pueden estar orientados simplemente a revisión de válvulas, revisión de la instrumentación, a la parte de la sensórica, ¿sí? Son rutinas de mantenimiento preventivo o predictivo, lo que llaman, ¿sí? Hay mantenimientos que están diseñados, por ejemplo, estos equipos que son vasijas en la parte de medir los espesores, ¿sí? Se está adelgazando el espesor de la pared del recipiente, entonces se hacen con ciertas rutinas de 3, 6 meses, dependiendo. Uno puede inicialmente generar rutinas frecuencias muy cortas, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, pero en la medida que usted va conociendo el sistema, en la medida que usted va conociendo a su equipo, tal cual como cuando uno tiene de pronto un equipo, pongamos, digamos, un carro o qué sé yo, una moto, ¿sí? Entonces, usted puede ser un mantenimiento que usted le hace, digamos, al transporte personal, puede ser, uno le dice lavar la moto, ¿sí? O lavar el carro. Parece no importante, pero es un mantenimiento que se le hace, es un mantenimiento preventivo, ¿sí? Seguramente con la eliminación, digamos, de ese lavado se va a ir el polvo o suciedad y eso pues va a permitir la funcionalidad de este equipo mucho mejor. Así sucede, digamos, en campo. Entonces, usted cada determinado tiempo corto ya lo hace y eso lo aplica. Ya, digamos, otros mantenimientos, digamos, de mayor tamaño, es decir, por ejemplo, un overhaul que es prácticamente hacer una parada de planta y desbaratar el equipo, cambiar piezas móviles, pues eso tiene, digamos, otros espacios de tiempo
está también sujeto, digamos, a la utilización del equipo, ¿sí? Porque, digamos, yo tengo un equipo que no se utiliza con mayor frecuencia o tan seguido, o si no es un equipo crítico, yo pues es un equipo que no es crítico, puedo llevarlo hasta la falla. Es decir, yo lo intervengo cuando falle. O hay equipos que no permiten o no es posible dejarlo llevar a la falla porque me para la planta, porque es un equipo importante, o porque si falla me genera una catástrofe, porque genera, ¿sí? Entonces son equipos que seguramente yo voy a tener redundancia. Es posible que tenga dos equipos para que uno funcione y el otro esté de respaldo, y cuando esté el de respaldo puedo cambiarlo a que lo vuelva operativo y saco al otro para hacerle mantenimiento. Entonces eso va a depender. Entonces no hay, digamos, una regla o una orientación tácita sobre el tiempo que cada cuánto se le hace mantenimiento. Ojo, aquí también va acompañado, digamos, la garantía de los proveedores, ¿sí? El proveedor puede decir, cada tanto hay que hacerle esto, cada tanto, pues se siguen las recomendaciones del proveedor, pero aquí lo importante es que el personal empiece a conocer sus equipos y empiece a manejar sus procesos de mantenibilidad de tal manera que genere ahorros, de tal manera que genere también eficiencias, de tal manera que genere, digamos, la mayor efectividad de sus equipos como tal. Dice por ahí César que se le va a descargar el Luciano. Tranquilo, ya César, ya vamos a ir cerrando nuestra clase. Listo, entonces estamos acá en esta diapositiva. Por favor, alguno de los que está ahí presente, para no sentirme que estoy hablando un poco solo, entonces ayúdeme con la lectura de lo que está ahí en la diapositiva. ¿Se fueron? Algunos tratadores térmicos horizontales tienen un... César. A ver, ya uno solo, por favor. Si quieres, siguen. Ya, creo que ya se silenció el micrófono. Algunos Listo. tratadores térmicos horizontales tienen un aditamento especial. Se les ha incluido una rejilla electrostática en la zona de coalescencia con el objetivo de favorecer este proceso. La sección electrostática contiene 2 o más electrodos que se encuentran suspendidos en el interior del tratador por medio de soportes aislantes. Estos electrodos se encuentran conectados a un sistema eléctrico que le suministra un voltaje elevado, normalmente entre 10.000 y 34.000 voltios. Este voltaje crea un campo electrostático que actúa sobre las gotas de agua, paralizándolas y favoreciendo su coalescencia. Listo. Listo. Entonces ahí, digamos, hay un valor importante en relación a la parte del voltaje. No es cualquier voltaje, no es cualquier mecanismo de generación, sino estamos hablando aquí ya de alto voltaje, ¿no? 34.000 voltios es alto. Aquí entonces estamos visualizando un esquema, ya hemos visto un equipo más como una imagen fotográfica, aquí ya es un esquema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestro tubo de fuego, ¿sí? Lo mismo que hemos visto en los anteriores, me va a permitir el calentamiento del fluido problema, y eso me va a facilitar o me va a debilitar, digamos, el agente emulsificante, me va a favorecer la coalescencia y voy a poder tener la separación. Entonces, si nos damos cuenta por acá en la parte superior, ingresa mi fluido problema, se va a encontrar, digamos, con el calentamiento. Aquí voy ya a hacer un retiro de mi agua libre como tal. En la medida que voy teniendo esta separación, pues aquí por rebose va a pasar al segundo compartimiento, a esta zona, a este segundo compartimiento, digamos, mi emulsión problema. Aquí, si se dan cuenta ustedes, en la parte superior voy a tener, digamos, la ecualización del gas, es decir, la facilidad para que el gas que se esté generando, que esté presente, salga como tal del equipo y no me genere, digamos, una sobrepresión, un problema de punto de vista de seguridad operativa. Aquí, en este punto, la emulsión, ¿sí?, va a ingresar a través de un distribuidor. Entonces, si se dan cuenta, son elementos que ya hemos visto en los equipos anteriores. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Va a ingresar a este segundo compartimiento donde voy a tener un difusor, ¿sí? Me va a hacer una redistribución de esas gotas, y ese difusor, esas gotas que van a salir de ese difusor se van a encontrar
con la aplicación del campo electrostático, ¿sí? Esta platina acá hace referencia, digamos, a los electrodos que van a tener de campo electrostático, y ese campo electrostático va a actuar sobre las cargas de la molécula de agua y va a facilitar su extracción y unión con otras gotas para generar el proceso de coalescencia. Entonces aquí en la parte inferior me va a quedar, digamos, esa agua que voy retirando de esa emulsión. Aquí me va quedando ya, digamos, mi crudo, ¿sí? En la medida que voy teniendo mi crudo, pues tengo aquí la salida. Pues aquí tengo una segunda salida de agua. Entonces, básicamente, de forma muy general, digamos, ese es el proceso y el recorrido que haría mi fluido problema para retirar el agua emulsionada, liberar como tal el crudo de la misma y lógicamente retirar mi agua de producción, que lógicamente después voy a tener que retomarla y hacerle el proceso correspondiente para que cumpla criterios de calidad. Igual que el crudo va a salir de aquí y vamos a tener que llevarlo, digamos, a otros procesos para hacer el retiro como tal o dejarlo en condiciones de calidad. Aquí simplemente unas observaciones asociadas a algunos prerequisitos o elementos que se necesitan para que se pueda aplicar como tal para que se pueda aplicar el tratamiento a través de un equipo electrostático. En este momento, ¿están viendo la presentación? Sí, todavía la están viendo, sí. Listo, voy aquí a ampliar un poquito más. Entonces, aquí vemos unos requisitos para poder usar el tratado electrostático. Entonces, ojo, entonces un primer requisito me habla de la viscosidad del crudo. Entonces, recuerden que, pues, digamos, el crudo va a atravesar una serie de elementos, va a estar en contacto con unas platinas. Entonces, pues es necesario que ese crudo tenga unas características y condiciones de viscosidad. Aquí me habla de 50 centipoint, ¿sí? Entonces, lógicamente yo no voy a poder meter ahí una brea, porque lo que me va a generar es un taponamiento, me va a generar, digamos, ahí una incrustación dentro del equipo y no va a permitir actuar. Me habla también de las diferencias entre gravedad específica del crudo y el agua, debe ser mayor a 0,1. No es una condición tan drástica para manejar, porque, digamos, esas diferencias de 0,001, pues, fácilmente encontrables, entonces no es un requisito que no se pueda cumplir. Dice la conductividad eléctrica del crudo no debe ser entre los 10 y los 6 megaohmios centímetros. Vamos, está relacionado un poco más a la cantidad de sal que pueda estar asociada. Y la salinidad del agua no debe ser mayor a 10.000 partes por millón, ¿sí? Digamos que es una condición que tampoco es así tan duramente de encontrar. Aquí entonces empezaríamos ya lo que es los procesos de tratamiento. El aplauso. ¿Ah? Son las 8. Ya ahorita ya acabamos aquí. Entonces, muchachos, con este equipo de tratamiento electrostático damos cierre, digamos, a los tratamientos, que se aplican para las emulsiones de agua en aceite, ¿sí? Entonces, recapitulando, tenemos entonces el tratamiento químico, tenemos el Wood Barren, tenemos el calentador, tenemos el tratador térmico, ¿sí? Y tenemos el tratador electrostático. Entonces, en total tenemos 5 equipos o procesos o tratamientos para el manejo de emulsión de agua en aceite, ¿sí? A partir de mañana, entonces, miraríamos los elementos o tratamientos o equipos para el manejo de una emulsión donde la fase continua sea el agua y la fase dispersa sea el crudo.
que aquí lo llaman como tratamientos de agua, o los tratadores de agua, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? En este momento pues voy a detener la grabación. Sí, voy a detener la grabación.